Solo los ricos en China tenían aceite en casa. Para la mayoría de la población, cocinar con grasa era un lujo. En la antigua China, la grasa era un recurso tan limitado que podía determinar la calidad de vida de una familia. En los hogares comunes, hervir, cocer al vapor y asar eran los métodos principales de cocción. Freír era una técnica asociada al privilegio, porque requería algo muy escaso: aceite. Antes de la llegada de los aceites vegetales industriales, las principales fuentes de grasa eran animales. La grasa de cerdo era la más común, seguida por la de vaca y la de cordero. Pero incluso estas estaban lejos del alcance de los campesinos. Un cerdo tardaba varios meses en crecer. Su carne y grasa se usaban al máximo y rara vez se desperdiciaba algo. En ciertas zonas, especialmente las montañosas, se utilizaba aceite de cáñamo, extraído de los tallos de la planta. Aunque su sabor era fuerte y poco agradable, era una alternativa funcional para cocinar y alumbrar. También existía el aceite de sésamo, considerado más aromático y saludable, pero su proceso de extracción era lento y costoso. Se necesitaban al menos 3 kilos de semillas para producir 1 litro de aceite, lo que encarecía su valor. En épocas donde la producción agrícola era inestable, el aceite de sésamo se volvía un artículo de lujo. En los templos budistas, el aceite tenía un uso más espiritual. Se empleaba para mantener encendidas las lámparas votivas que simbolizaban la luz de Buda. En ocasiones, se repartía entre los monjes o se donaba a los pobres. Para muchas familias, esa era la única forma de obtener aceite en todo el año. El aceite también tenía valor estratégico. Durante la dinastía Ming, el emperador Xu Yuanzhang promovió el cultivo masivo de algodón para vestir a sus soldados y protegerlos del clima. Las armaduras de algodón prensado, tratadas con grasa o cera, ofrecían protección térmica y resistencia frente a proyectiles. Estas armaduras eran más ligeras y económicas que las metálicas y permitieron equipar a grandes ejércitos sin agotar las reservas de hierro. Pero la producción de estas prendas también requería aceite, que se usaba para impermeabilizarlas y hacerlas más resistentes. Así, el aceite dejó de ser solo un ingrediente culinario para convertirse en un recurso militar. En el hogar, la ropa también era escasa. Antes del algodón, el cáñamo era el tejido predominante. Era áspero, mal aislante y difícil de lavar. Las prendas se usaban durante años, se remendaban varias veces y pasaban de generación en generación. En invierno, las familias pobres se abrigaban con mantas hechas de trapos rellenos de paja. Tener un abrigo de algodón era señal de prosperidad. En ese contexto, la alimentación también se adaptó. Nacieron platos pensados para rendir al máximo los pocos recursos disponibles. Las gachas de arroz, el tofu fermentado, las verduras encurtidas y los fideos de agua se volvieron comunes. La carne era un lujo reservado para festividades, la grasa aún más. Y entonces, en medio de esa austeridad, surgieron los youtiao. El youtiao es una tira larga de masa frita, crujiente por fuera y suave por dentro. Hoy es un desayuno típico en muchas regiones de China, pero su origen está profundamente vinculado a la escasez. Freír algo en aceite era impensable en la rutina diaria de la mayoría de las familias. Por eso, los youtiao no se preparaban a diario. Se hacían en ocasiones especiales, cuando se podía recolectar un poco de grasa o cuando había sobrado aceite después de otro platillo. La receta era simple: harina, agua, sal y un poco de levadura o ceniza para hacer que la masa creciera. Se estiraba, se doblaba y se freía rápidamente en aceite caliente. El resultado era dorado, sabroso y sobre todo saciante. Un youtiao podía acompañar una sopa de arroz o una taza de leche de soya y servía como desayuno completo. Su textura crujiente y su sabor graso lo convertían en un manjar excepcional. Comer uno era motivo de celebración. Por eso se reservaban para días especiales: bodas, ferias, festivales, Año Nuevo. Con el paso del tiempo, el proceso de producción de aceite mejoró. Durante la dinastía Qing se introdujeron métodos de prensado más eficientes, y algunas regiones comenzaron a cultivar semillas como la colza o el maní para extraer aceite.
Estos avances redujeron el precio del aceite vegetal, haciéndolo más accesible. Aún así, la costumbre de reutilizar aceite persistió. Incluso hoy, en zonas rurales, es común colar y guardar el aceite después de freír. La mentalidad de aprovechar cada recurso sigue profundamente arraigada en la cultura culinaria china. A medida que el aceite se volvió más disponible, las frituras se diversificaron. Aparecieron buñuelos, tofu frito, rollitos de primavera, empanadillas, todos con técnicas similares. Pero los youtiao conservaron un lugar especial, porque más allá de su sabor representaban historia. Una historia de escasez, de ingenio, de adaptación. Comer uno era recordar de dónde venías, lo que costaba sobrevivir y cómo, incluso con poco, podías crear algo delicioso. Hoy los vemos como algo común, pero cada bocado es testimonio de siglos de evolución social, agrícola y económica. De cómo un país entero pasó de la escasez a la abundancia, y de cómo un simple alimento frito se convirtió en símbolo de lucha, ingenio y esperanza.